He visto un par de comentarios sobre que parezco cansado últimamente, no os preocupéis, estoy bien. Creo que es básicamente porque al haberme puesto más cerca del micro, estoy más cerca de la luz también y el ángulo era malo y me marcaba las ojeras. Siempre he tenido ojeras, descanso bien, no pasa nada, agradezco el interés. He probado cambiar la luz a ver si ahora es diferente. Y bueno, voy a hablar brevemente de los playoffs, pero realmente hoy os voy a hablar de una cosa diferente. Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo os voy a hablar sobre la lotería del draft porque ayer se separaron todos los tiebreakers, así que ya sabemos en qué orden y qué probabilidades va a tener cada equipo de cara a la lotería. Y es verdad que todavía falta casi un mes, será el 20 y algo de junio, pero al final ya sabemos bastantes cosas y han surgido muchas narrativas interesantes que me gustaría explicaros en un vídeo. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Por cierto, mañana por la noche en España, supongo que a las 9 os lo confirmaré después en la comunidad de YouTube, tengo pensado conectarme a Twitch una vez más. No va a haber partidos en ese momento que comentar, pero tengo pensado probar eso de las tier list que están tan de moda. Y voy a hacer una tier list de todos los equipos de playoffs en base a cómo los veo a nivel de actitud de cara a estos playoffs, si los veo realmente con ganas y jugando bien o si están mucho más perdidos de lo que me esperaba. Y ahora antes de empezar a hablar del vídeo de hoy, un par de comentarios sobre los partidos de ayer. En primer lugar, Chris Paul no está sano, ha jugado pero 20 y algo minutos y claramente no estaba bien, ha perdido balones, no ha sido eficiente y eso ha pesado mucho en el partido de los Suns. Esperemos por favor que esté bien para el tercer partido porque me encantaría que la serie entre Lakers y Suns fuera contra los dos equipos al 100% de salud. Cualquier serie realmente, pero no me gustaría simplemente ver a Chris Paul así y habrá que ver cómo evoluciona porque es fundamental. Anthony Davis ha estado mejor, LeBron James también, ha jugado casi 20 minutos Marc Gasol, le han quitado minutos a Drummond y creo que ha sido una decisión bastante acertada, aunque Ayton siguió siendo bastante bueno, pero no tan dominante como en el primer partido. Y luego, por otra parte, Luka ahora mismo me parece que ya se ha comprado una casa en Los Ángeles porque está muy cómodo contra los Clippers ahora mismo. No sé quién diría que los Clippers iban a ganar en 6. Tal vez haya fallado un poco, habrá que verlo, todavía podrían ganar 4 seguidos, pero no parece que vaya a ser el caso. Tim Hardaway Jr. se está ganando su dinero, tal vez los Mavericks lo mejor que puedan hacer en esta agencia libre sea mantener a Tim Hardaway en vez de intentar conseguir un agente libre diferente porque está siendo muy bueno. Y Porzingis ha jugado mejor, aunque tampoco fuera nada excelente. Por lo menos, Kawhi lo está intentando, no ha sido suficiente. Paul George no ha tirado bien de 3, pero ha tenido un partido mejor. Blake Griffin ha hecho varios mates después con los Nets, han pasado bastantes cosas. En el caso de los Nets Celtics, los Celtics han perdido 2 partidos en Brooklyn, ahora van a jugar 2 partidos en casa. Creo que van a dejarse perder para perder en 4 partidos, quedarse ya en Boston, no tener que viajar más, irse para su casa y empezar la agencia libre, porque está claro que tuvieron actitud la primera mitad del primer partido y desde entonces se han desinflado. Pero bueno, ya llevo bastante grabando, vamos a empezar con el vídeo de hoy realmente, que os he liado con esto de los playoffs, pero aunque quiera hablar de algo diferente, no me parece bien no mencionar en absoluto lo que han pasado en los playoffs. En este vídeo voy a recorrer los 14 equipos que van a estar en la lotería y explicaros cuál es la mejor y la peor posibilidad que pueden tener de cara a la lotería, y le voy a dedicar un poco de tiempo extra a los 3 equipos que aparte de su propio pick tienen otro pick más en la lotería, y al final muchas cosas podrían variar en función de lo que pase esa noche y de las protecciones, y voy a hablar un poco de la mejor y la peor de las posibilidades para esos equipos, y en esos 3 casos en particular haré como un mini mock draft para eso, de las posibilidades que podrían tener, para que os hagáis una idea del cambio que puede haber si las cosas les salen muy bien y si las cosas les salen muy mal. Por cierto, estamos en los playoffs, es verdad, pero si os apetece que haga un mock draft general de toda la primera ronda de la NBA, realmente lo tengo más o menos en mente, podría hacerlo, simplemente no me parece el momento adecuado, pero si tenéis ganas de verlo, podría planteármelo de cara a la semana que viene sacarlo. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. En primer lugar os voy a poner todas las probabilidades de la lotería, porque creo que al final os ayudará a verlo todo en conjunto, después os lo iré resumiendo, pero ahí estáis viéndolo básicamente. Houston con el peor récord de la NBA, lo más bajo que puede caer es a la 5ª posición y eso va escalando progresivamente y veis que los 3 primeros equipos tienen las mismas posibilidades de conseguir una elección en el top 4 y eso va bajando progresivamente. Oklahoma y Cleveland todavía tienen bastantes posibilidades, luego Minnesota está un escalón por debajo, Toronto, luego ya está Chicago y luego hacia el final Charlotte, San Antonio, Indiana y Golden State tienen muchas menos posibilidades de conseguir una elección en el top 4 del draft, pero todos los equipos tienen como mínimo una pequeña probabilidad. Vamos a ir por orden y empezaremos hablando de los Houston Rockets, que tienen el peor récord de la NBA y en consecuencia la mayor probabilidad de conseguir una elección alta del draft. Pero Houston tiene una situación complicada, dado que su pick está protegido en el top 4, pero si cae del top 4
se irá a Oklahoma, que tiene un derecho de intercambio. No lo perderían sin más, dado que Oklahoma tiene el derecho de intercambiar su pick, pero los Thunder también tienen el pick de Miami, o sea que en el peor de los casos, si los Rockets pierden su pick, lo que se quedarán será el pick de Miami en vez de nada, pero el pick de Miami es el 18, que está bastante lejos de ser una elección en el top 5. El pick de Houston básicamente está protegido de 1 a 4 y tiene un 52,1% de posibilidades de que ese pick caiga ahí, y por lo tanto tiene un 47,9% de posibilidades de que su pick caiga la elección número 5, se vaya a Oklahoma y acabar con el pick 18 de los Heat. O sea que en el mejor de los casos los Rockets conseguirán el mejor pick del draft, tiene un 14% de posibilidades, y en el peor de los casos acabarán con la elección 18, una diferencia considerable. Los Detroit Pistons no tienen nada especial en este draft, tienen el segundo peor récord, tienen un 14% de posibilidades de conseguir el primer pick, y lo más bajo que pueden caer es a la sexta elección con un 20,1% de posibilidades, o sea que tienen bastantes posibilidades de acabar siendo sextos, lo más probable es que acaben en el top 4. Llegamos a los Orlando Magic y este es uno de los 3 equipos que más implicaciones tienen en este draft, porque no solo tienen su elección, que es muy alta, han sido el tercer peor equipo de la NBA este año en récord, sino que también tienen el pick de los Chicago Bulls protegido en el top 4. Esto quiere decir básicamente que los Bulls tienen un 79,8% de posibilidades de perder su pick, dado que han sido octavos en récord, pero tienen un 20,2% de posibilidades de mantenerlo. En el caso de los Magic, si los Bulls pierden su pick, podrían llegar a conseguir un octavo, un noveno, un décimo pick, y básicamente, en el mejor de los casos, los Orlando Magic escalarían con su propio pick a la primera elección del draft y de un 14% de posibilidades de conseguir eso, y al mismo tiempo los Bulls no escalarían al top 4, por lo tanto no saltaría la protección, y en el mejor de los casos acabaría siendo el octavo pick. Creo que tienen como un 36% de posibilidades de caer en la octava posición, y en ese caso los Orlando Magic tendrían el primer y el octavo pick. Si la cosa les sale mal, si los Chicago Bulls escalan a la lotería y protegen su pick, y al mismo tiempo ellos no tienen suerte en el draft y caen lo más bajo que podrían caer, los Orlando Magic podrían tener, en vez del pick 1 y el 8, el pick número 7 y nada más. Si los Magic tuvieran el primer y el octavo pick, está clarísima cuál sería su elección, todos sabemos quién va a ser el primer pick del draft, pero aquí os voy a plantear lo que yo haría con esas dos elecciones. Con el primer pick yo draftearía a Cade Cunningham, que ha tenido una temporada muy buena con Oklahoma State, con un equipo bastante malo la verdad, pero ha promediado en su primer año en la liga universitaria 20 puntos, 6 rebotes, 3,5 asistencias, 4 pérdidas eso sí, pero ha tirado casi 6 triples y ha anotado un 44% de sus tiros de campo, un 40% de sus triples y un 80% de sus tiros libres. Y estamos hablando al final de un base de 2,3 metros con buen tamaño, muy físico, no es un mega atleta, pero es un defensor competente un por encima, y al final es eso, un talento generacional, un jugador que va a ser el primer pick del draft y que cambiaría totalmente a los Orlando Magic. Y luego, si tuvieran tanto el séptimo como el octavo pick, ya sea para bien o para mal, yo draftearía al mismo jugador porque me parece alguien bastante ideal para los Magic. Los Magic necesitan tiro. En la séptima o octava posición no va a tener un talento generacional por el cual debas draftear sin pensar en absoluto la posición de tu equipo. Tienen a dos centers, tienen a Jonathan Isaac, tienen bastantes bases escoltas. A mí el jugador que más me gusta para este rango, para los Orlando Magic, es Moses Moody. Moses Moody es uno de los jugadores más jóvenes de este draft. Es un escolta que puede jugar perfectamente de alero porque mide 1,98 m. Tiene un tiro de 3 maravilloso, la técnica es perfecta. Tiene brazos larguísimos, una envergadura de 2,13 con una altura de 1,98 y al final es uno de los jugadores más jóvenes del draft. Y en su primer año en la universidad ha promediado 17 puntos, 6 rebotes, ha conseguido 1,8 asistencias y ha perdido 1,6 balones, o sea, nada excepcional en ese aspecto, pero ha tirado más de 5 triples y ha conseguido un 44% de acierto en sus tiros de campo, un 38% desde 3 y un 82% en tiros libres. Es verdad que en el torneo con Arkansas jugó peor, pero seguimos hablando de un jugador de 18 años que estaba por primera vez en su vida en un torneo de esa importancia y sí, le fue un poco mal, pero no me preocuparía demasiado. Creo que va a ser un muy buen defensor, tiene brazos muy largos, va a poder robar balones, va a ser muy molesto a la hora de interrumpir tiros y en general es un jugador que creo que va a funcionar muy bien en Orlando, darles espaciado y podrá jugar tanto de escolta como de alero. Pasamos ahora al cuarto pick del draft, o al cuarto peor récord del draft más bien, y en este caso estamos hablando de los Oklahoma City Thunder, que tienen mucho en juego, sabemos que tienen mucho tiempo y muchas oportunidades en el futuro de seguir intentando conseguir acertar en el draft. Ellos han ido a por todo con Pokusevski el año pasado, este año van a volver a intentarlo y tienen muchas posibilidades de tener suerte, pero también les podría salir bastante mal. Los Thunder han tenido el cuarto peor récord de la NBA, tienen el pick de Miami, que es la elección número 18, eso está garantizado, tienen el derecho a intercambiar su pick con Houston, como decía en el caso de los Rockets antes, pero el pick está protegido en el top 4, o sea que básicamente tienen un 47,9% de posibilidades de quedarse el pick, porque esa es la probabilidad de que el pick de Houston sea el quinto, pero tienen un 52,1% de posibilidades de perderlo. Si se quedan el pick de Houston, se quedarán
la quinta elección de Houston y le enviarán la 18 de Miami y tendrán su propio pick. Y lo que respecta a su propio pick, en el mejor de los casos tiene un 11,5% de posibilidades de que sea la primera elección. O sea que en el mejor de los casos los Oklahoma City Thunder podrían tener el primer pick del draft si es su propia elección la que escala y al mismo tiempo el quinto si los Houston Rockets tienen mala suerte y caen en el draft. Es muy poco probable, son dos cosas diferentes que tendrían que pasar a la vez, pero dentro de lo que cabe hay más posibilidades que en otros casos. Y en el peor de los casos, los Houston Rockets se mantienen en la protección, no salta ese intercambio de draft y la elección de los Thunder cae y podrían acabar teniendo el octavo y el 18º pick del draft en vez del primero y el quinto. La diferencia es abismal. Todos sabemos quién va a ser drafteado con el primer pick del draft, Cade Cunningham ya ha hablado de él. Si los Thunder, aparte del primer pick del draft, tuvieran el quinto, creo que el jugador que más les pega y que además es el consenso total para esta quinta elección del draft es Jonathan Kuminga. Kuminga es un jugador proyecto, lo cual es ideal para los Thunder, no tienen prisa ninguna, y al final es un jugador que puede jugar de alero o de ala pivot, gigantesco, muy atlético, 2,3 metros de altura, 2,11 de envergadura, tiene 18 años y pesa 95 kilos, físicamente no hay ninguna duda con Kuminga, y es un jugador que en la burbuja en G-League Ignite empezó bastante bien y poco a poco fue aflojando, pero aún así, como el jugador más joven del torneo de G-League contra jugadores profesionales, promedió casi 16.7 rebotes, 2,7 asistencias y 2,6 pérdidas, tiró mucho de 3 y su tiro fue muy cuestionable, es verdad. 39% de acierto en tiros de campo, 25% de S3, 63% en tiros libres. El tema con Kuminga es que al final es un proyecto de jugador que sí es capaz de desarrollar su tiro de 3, su tiro libre, su tiro en general, con lo coordinado y físico que es, puede llegar a ser un muy buen defensor y un jugador muy completo en ataque, pero va a requerir tiempo y es un jugador arriesgado. Es un perfil perfecto para los Thunder. Pero vamos a ver ahora cuál sería el posible draft de los Thunder si la cosa les sale mal y acaban siendo esos séptimos o probablemente incluso octavos y además decimoctavos. Con esta elección que les quedaría en la lotería yo tengo en mente a dos jugadores. El primero es uno de los jugadores proyecto que más destacan por detrás de Jonathan Kuminga y que podría estar en ese pick, aunque muy posiblemente sea drafteado de 6, y ese es Keon Johnson. Keon Johnson es un escolta de 1,96 m, muy atlético, uno de los jugadores más atléticos del draft, le falta peso, pesa solo 84 kilos, pero tiene 19 años, es un jugador de primer año de la universidad y tiene margen todavía de desarrollo y a nivel numérico ya veis que no destaca en absoluto, 11 puntos, 3 rebotes, 2,5 asistencias, ha tirado poco de 3, 26% es de 3, 46% en tiros de campo. El tema con Keon Johnson es que ya ha sido un defensor muy bueno en la universidad, tiene un primer paso muy potente, pero tiene que mejorar su control del balón, tiene que mejorar su tiro, en general es un jugador proyecto. Perfecto para los Oklahoma City Thunder como un jugador que tal vez a largo plazo en 2-3 años pueda acabar siendo incluso una estrella, porque físicamente es increíble. Y luego el otro jugador que me pega totalmente con Oklahoma, que podría ser seleccionado en el draft y hay gente que espera que sea incluso un jugador de segunda ronda, es Alperen Sengun, el center de Turquía de 18 años que está siendo uno de los mejores jugadores de la liga turca ya con esa edad, pero que tiene bastantes problemas. Es un jugador que destaca por su ataque en el poste básicamente, es muy físico, es muy eficiente cerca del aro, rebotea muy bien, tapona balones, tiene muñeca, tira muy bien de tiros libres, pero no tira de 3, no es especialmente ágil en defensa, tiene sus dudas, no me parece tampoco un jugador que vaya a ser una catástrofe total en defensa, pero puede llegar al final a acabar pareciéndose un Enes Kanter y por eso hay dudas, pero al final un jugador de 18 años con números tan buenos en algún momento tiene que ser seleccionado y me pega mucho con unos Thunder que aparte de Moses Brown no tienen un center de futuro y tal vez quieran probar con Alperen Sengun porque podría acabar siendo muy bueno. Sengun en esta primera temporada en la liga turca ha tenido unos números increíbles, 19 puntos, 9 rebotes, 2,5 asistencias, 2,3 pérdidas, apenas ha tirado de 3, pero un 65% de acierto en sus tiros de campo, un 81% en sus tiros libres y solo un 19% desde 3. Como proyecto de futuro puede llegar a ser buenísimo, es un jugador que podría tener mucho impacto, pero también podría no adaptarse bien a la liga americana. Y luego con esa elección 18 yo, siendo los Thunder, iría totalmente a por los jugadores proyecto que han sido un desastre en la universidad, pero que tienen potencial, y el primero y el más claro que podría ser una elección de lotería es T.A. Williams. Williams es un jugador que es un alero con muchísimos recursos, pero que físicamente todavía es muy ligero, aunque sea atlético. Se espera del que acabe siendo un buen tirador, un jugador capaz de controlar el balón, capaz de intercambiar en muchas posiciones, un jugador muy completo pero que al mismo tiempo no ha demostrado suficiente en nada. En esta primera temporada de la universidad ha promediado 11 puntos, menos de 5 rebotes, 2 asistencias, ha perdido muchos balones y sus porcentajes de tiro, exceptuando los tiros libres, dejan bastante que desear. Y el otro jugador proyecto que me pega bastante con los Thunder y que para mí ha sido mejor en esta primera temporada de la universidad y también se esperaba del que fuera muy bueno es Josh Christopher, que es un anotador más claro, tiene buen físico, puede acabar siendo también un buen defensor, pero sobre todo me parece un anotador que ha promediado 14 puntos, 4,7 rebotes, 1,4 asistencias, ha tirado casi 4 triples y sus porcentajes de tiro, si bien no son buenos, son mejores que los de T.A. Williams con un 43% de acierto en tiros de campo, un 31% desde 3 y un 80% en tiros libres.
Ahora la cosa se vuelve más simple hasta llegar a la última elección del draft con los Golden State Warriors, así que lo pasaré de manera más rápida. Con el quinto peor récord de la NBA tenemos a los Cavs, que básicamente en el mejor de los casos conseguirán ser primeros con un 11,5% de posibilidades, y en el peor de los casos podrían llegar incluso a caer a octavos, tienen un 8,6% de posibilidades de ser octavos, y he puesto como extra ese fin del mundo porque podrían llegar a ser novenos incluso, pero tienen solo un 0,6% de posibilidades de caer hasta ahí, así que no creo que vaya a pasar. Llegamos al sexto peor récord de la NBA, Minnesota Timberwolves. Su pick sí que es un tema importante, dado que lo tienen protegido de la elección 1 a 3, pero como ha mejorado bastante hacia el final de la temporada, tienen menos posibilidades de mantenerlo. Tienen básicamente un 27,6% de posibilidades de que su elección caiga entre el 1 y el 3, y si no, tienen un 72,4% de posibilidades de perderla. En el mejor de los casos serán primeros y tienen un 9% de posibilidades de conseguirlo. En el peor de los casos tienen un 72,4% de posibilidades de que su elección sea 4 o todavía peor, y en ese caso se irá a los Golden State Warriors. Los Toronto Raptors tienen el séptimo peor récord de esta temporada y en el mejor de los casos, con un 7,5% de posibilidades, serán primeros del draft. En el peor de los casos pueden caer hasta la novena posición con un 13% de posibilidades, y al igual que en el caso de los Cavs hay un posible fin del mundo con un 1,4% de posibilidades de ser décimos. Los Bulls son otro equipo que necesita suerte, dado que su elección le pertenece a los Magic a menos que caiga al top 4, tienen el octavo peor récord y tienen un 20,2% de posibilidades de escalar ese top 4, o sea que tienen posibilidades, un quinto básicamente de probabilidades de caer en el top 4 y mantener su pick. Si no, tienen un 79,8% de posibilidades de perderlo. Básicamente para ellos, en el peor de los casos, con un 80% de posibilidades pierden su pick, y en el mejor de los casos, ya sea 1-4 está bien, este draft está muy bien, aunque evidentemente lo mejor sería ser el primero, mantendrán su pick. Los Kings, después de los tiebreakers, han sido novenos y tienen un 4,5% de posibilidades de escalar al primer pick, y tienen un 3,9% de posibilidades de llegar a caer a la 11ª posición. Los Pelicans han sido décimos, tienen un 4,5% de posibilidades, al igual que los Sacramento Kings, de ser primeros, y tienen un 17,9% de posibilidades de ser decimoprimeros, o sea que probabilidades bastante similares a las de los Sacramento Kings, solo que ellos tienen bastantes posibilidades de caer unas posiciones más. Aún así, la probabilidad que tienen estos equipos de cara al top 4 del draft es bastante elevada. Una vez bajamos un puesto más, la cosa se complica y en vez de hablar del primer pick, os voy a hablar directamente de las probabilidades que tienen estos equipos de caer en el top 4, porque el primer pick ya es muy poco probable. Llegamos a los Charlotte Hornets, que tienen el 11º peor récord de esta temporada y en el mejor de los casos caerán al top 4, como decía. Tienen un 8,5% de posibilidades de caer en este top 4. El año pasado, de hecho, los Hornets fueron séptimos o octavos en récord y escalaron al top 3, o sea que esto puede pasar y sería increíble que lo hicieran 2 años seguidos. Y en el peor de los casos serán decimosegundos, tienen un 13,4% de posibilidades de caer hasta ahí. Llega el turno de los San Antonio Spurs y básicamente en el mejor de los casos tienen un 8,1% de posibilidades de escalar al top 4 y en el peor de los casos un 6,6% de posibilidades de ser decimoterceros. Los Pacers son el penúltimo equipo en récord de la lotería y tienen un 4,7% de posibilidades de ser top 4, o sea que lo tienen ya bastante más difícil que los equipos anteriores, y tienen solo un 2,3% de posibilidades de caer a la elección número 14, o sea que lo más probable, con mucha diferencia, es que sean los decimoterceros y que no se muevan. Y por último, el último equipo de la lotería sí que tiene bastante más chicha que los últimos de los que he hablado, y estos son los Golden State Warriors, que tienen su propio pick, pero además tienen el pick de Minnesota si no cae en el top 3, o sea que aquí hay bastante movimiento posible, y es que básicamente tiene un 72,4% de posibilidades de que el pick de Minnesota sea top 4 o inferior, en ese caso se lo quedarían, y ellos personalmente tienen un 1,7% de posibilidades de que su elección caiga en el top 3. ¿Por qué digo top 3 en vez de top 4? Porque su elección cae en el top 4, en cierto modo se están estorbando con Minnesota, así que el mejor de los casos para los Warriors es que ellos entren entre el top 1 y 3 y que Minnesota sea el cuarto. Eso sería lo ideal, pero es muy complicado que todo esto se alinee. Lo más probable es que los Warriors tengan el pick en el número 14, dado que tienen como un 97,6% de posibilidades de que su elección sea eso, así que dependen fundamentalmente de que el pick de Minnesota caiga y de ellos tener la elección 14 y que Minnesota tenga una elección 4, 6, creo que no pueden tener el pick 5 por cómo están las probabilidades. Pero básicamente, en el mejor de los casos, los Warriors tendrían su elección en el top 3, la 1, la 2 o la 3, y los Minnesota Timberwolves les darían el cuarto pick. En el peor de los casos, los Minnesota Timberwolves mantienen su elección en el top 3, así que no se la llevan los Warriors y ellos acaban con el pick número 14 y nada más. En el caso de que los Warriors tengan una elección en el top 3, el primer pick evidentemente será Cade Cunningham. Si él no está disponible, yo creo que la siguiente prioridad para los Warriors serán tanto Jalen Sachs como Jalen Green. Evan Mobley, después de haber drafteado a James Wiseman, no tiene ni mucho sentido tanto para utilizarlo como para intercambiarlo, porque juntar a los dos en un pack de intercambio, a menos que sea precisamente la noche de intercambio, no tiene mucho sentido. Pero estamos pensando más en jugadores para el equipo, aunque probablemente muevan el pick, y yo creo que el primer jugador de entre los dos Jalens que deberían priorizar es Jalen Green, que me parece un jugador que tiene más potencial de ser una superestrella, aunque Jalen Sachs puede que acabe siendo un jugador más sólido por su capacidad defensiva.
ofensiva también. Jalen Green esta temporada con G League Ignite ha promediado casi 18 puntos, 4 rebotes, 2,8 asistencias y ha tirado mucho mejor de lo que yo esperaba, un 46% de acierto en tiros de campo, un 37% desde 3, 83% en tiros libres. Y estamos hablando de un chaval de 1,96 m con una buena envergadura que vuela y tiene solo 19 años. Tiene que ganar peso, pero creo que va a ser un muy buen anotador en la NBA, estoy casi seguro de ello, así que si los Warriors tienen la posibilidad de draftearlo, probablemente lo intercambien, pero va a tener mucho más valor que si acaban solo con el pick número 14. Si Jalen Green no está disponible, la siguiente opción sería Jalen Suggs, que tampoco es un mal premio de consolación, para mucha gente sería incluso el pick número 2 del draft, va a moverse entre el 2 y el 4 seguro, y Suggs es un jugador que creo que tiene eso, menos potencial como anotador, me parece peor tirador, no es tan atlético, es fuerte y es atlético, simplemente no vuela tanto, pero es un mejor defensor, un jugador más competente con el balón en las manos y ha sido muy bueno en este primer año en la universidad con Gonzaga. Este año Suggs ha promediado 14,3 puntos, 5,5 rebotes y 4,5 asistencias, con no demasiadas pérdidas para un jugador de su edad en el rol que estaba. Su tiro ha ido empeorando progresivamente, empezó tirando mucho mejor, acabó tirando un 35% desde 3, que no está nada mal aún así, y un 51% en tiros de campo con un 74% en tiros libres. Y a eso hay que sumarle, como decía, buena defensa, liderazgo, ganas de jugar y ganas de ganar, lo cual es algo que al final no todos los jugadores tienen. Jalen Suggs lo tiene, es un luchador y eso puede ayudar mucho. O sea que en el mejor de los casos los Warriors con su propia elección podrían conseguir a uno de los 3 jugadores de los que he hablado ahora, Cade Cunningham o uno de los 2 Jalens, y con el pick 4 de Minnesota a otro de esos jugadores. Es poco probable, tendrían que tener muchísima suerte, sobre todo con su pick más que en el caso de Minnesota, donde como mínimo tienen bastantes posibilidades de mantenerlo, pero podría llegar a pasar. Y luego, lo más probable es que su pick, independientemente de que tengan el de Minnesota o no, acabe siendo la elección 14, y con esa elección 14 tengo un par de jugadores en mente. El primero es Devion Mitchell, que creo que no va a estar en esta elección, creo que va a ser seleccionado antes entre el 9 y 11, 12, pero si cayera hasta los Warriors me encantaría. Los Warriors necesitan un playmaker secundario, necesitan reforzar todavía más su defensa, que sigue siendo muy buena, y un jugador capaz de tirar, y alguien que realmente tenga actitud en el campo. Devion Mitchell este año ha sido el mejor defensor de perímetro de la NBA, ganó el premio Defensor del Año de la Liga Universitaria, era el mejor jugador del equipo que ganó el título de March Madness, y al final es un jugador muy bueno, veterano, que ha jugado ya varios años en la universidad. Tal vez tenga menos potencial que otros de los jugadores en este rango, pero al final si los Warriors con el pick número 14 draftean pensando en un jugador para utilizarlo ellos, Devion Mitchell va a estar más preparado que la mayoría. Esta temporada ha promediado 14 puntos, 2,6 rebotes, que es un poco preocupante, una cifra muy baja, 5,4 asistencias, 2,6 pérdidas solo, ha tirado 5 triples y ha anotado un 46% de ellos, un 52% de sus tiros de campo y un 69% de sus tiros libres. El problema con Devion Mitchell es que es un poco pequeño, 1,88 m de altura, pero es muy buen defensor, es físico, es fuerte, creo que va a poder defender de manera competente tanto a bases como a escoltas, y es verdad que preocupa un poco su tiro, hasta este año no había tirado bien de 3 y sigue sin tirar bien tiros libres, pero creo que en general va a estar bien y con esa intensidad, esa defensa y esas ganas de ganar, será un jugador muy útil. Y si no, otra opción es un jugador que tal vez no tenga tanto carácter o cuadre tanto en ese rol, pero es un jugador al final completo que va a poder jugar de alero, de ala pivot, un buen defensor, un tirador competente, un jugador que es capaz de hacer un poquillo de todo sin destacar en nada, y ese es Franz Wagner. Wagner podría ser un pick entre el 8 y el 12, como podría caer hasta el pick número 20. Hay mucha variedad ahora mismo, opiniones con Wagner, y yo creo que esto es debido sobre todo a que March Madness no jugó tan bien, aunque durante el año universitario con Michigan lo había hecho muy bien. Wagner esta temporada ha promediado 12,8 puntos, 6 rebotes, 2,9 asistencias con solo 1,3 pérdidas, 3,6 triples intentados, 49% en tiros de campo, 38% desde 3 y 84% en tiros libres. No ha tirado muchísimo, pero en lo que ha tirado ha sido muy eficiente, ha sido un buen defensor, es un jugador joven de 19 años, pero ya ha jugado 2 años en la universidad, así que tiene un poco más de rodaje y no creo que vaya a ser un contribuidor claro para un equipo como los Warriors en el primer año, es verdad. Al final debería mover sus picks para intentar conseguir jugadores competentes que les puedan ayudar ahora, mientras Curry es increíble, pero como mínimo es un jugador que podría aportar más que otros si quisieran utilizarlo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. He intentado simplificar y explicar en la medida de lo posible todas las posibilidades que vamos a tener en esta lotería del draft, que va a tener mucho movimiento y va a ser muy importante para muchos equipos porque algunos pueden realmente acelerar muchísimo su reconstrucción o ralentizarlo un montón si las cosas salen mal. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.